bienvenidas, bienvenidos a una nueva charla, este espacio de todos los lunes de la llave Psi. Perdón por la demora, unos minutitos más tarde de lo habitual. Estaba ahí con algunas cuestiones de la compu, que se pone lenta a veces, pero bueno, aquí estamos finalmente. Como siempre, un gusto estar de vuelta por acá, por este espacio que ya se nos ha hecho habitual, en esta idea de aproximar la psicología desde un lugar múltiple, integrativo, de todas las escuelas mancomunadas, junto con muchas diversas disciplinas. Esa es la idea, hacer de todo esto un enfoque amplio, diverso, múltiple. Así que para quienes todavía no nos conozcan, sí, Ana María, acá estoy, justo, estás entrando, así que recién está empezando. Ahí te vi los mensajitos. Decía que para quienes no nos conozcan, búsquenos en las redes: Facebook, Instagram, TikTok, canal de YouTube, donde se pueden suscribir en forma gratuita. Ayuda mucho de esta manera que el canal siga creciendo y yo pueda seguir subiendo material, todo el material básicamente que tenemos en estas charlas, tanto en el canal como en la página, que es layavepsi.net. Vías de contacto, además de las que ya mencioné: WhatsApp 11 3209 6198 y el mail layavepsi@gmail.com. ¿Está? Bien. Dicho ya todo esto, vamos a ir de lleno porque bueno, nos hemos quedado un poco fuera de la puntualidad habitual. Hoy, como venimos haciendo en este intercambio de temas específicos, mitos, casos, como es lo que nos toca el día de hoy, y la semana que viene, como nos va a tocar, que es el ping-pong habitual de todos los meses de preguntas y respuestas, donde son ustedes quienes proponen, animándose, claro está, que esa es la invitación, un tema que les interese, un caso, una experiencia, preguntas específicas de distintos temas, lo que ustedes quieran traer. Esa es la idea, por eso es un ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Está? Bueno, Ana María, espero que puedas entrar. Por las dudas yo te voy a contestar por donde pueda. Bueno, nada, si no voy a hacer lío acá. Nada, eso, espero que puedas ir entrando. Pero sí, estamos saliendo, ya estamos saliendo. Bueno, como dije, hoy nos toca uno de los grandes casos que ya venimos recorriendo, distintos casos, por lo que hasta ahora viene siendo desde el psicoanálisis. Más adelante me voy a meter con alguna otra corriente. Igual cuando digo, si bien digo psicoanálisis, después termina, hola Carlita, ¿cómo estás? Después termina siendo, como solemos hacerlo, una visión múltiple, porque solemos meter a Jung y demás, así que no termina siendo netamente psicoanalítica la cosa. Pero bueno, vamos como siempre a empezar por ahí y después abriremos a donde nos lleve el inconsciente. Bueno, el caso de hoy es muy interesante porque vamos a ir viendo cómo de alguna manera va delineando el método psicoanalítico en sí. Es un caso sobre el olvido, sobre el funcionamiento de la memoria. Antes que nada, me interesa destacar para qué el estudio de estos casos. Según un gran psicoanalista argentino, que recomiendo su lectura, Juan David Nacio, el estudio de estos casos, de los casos en general, tiene tres funciones. Hola Ana María, ¿y estás? ¿Cómo te va? Decía, el estudio de estos casos tiene tres funciones: una didáctica, otra metafórica y una heurística. Bueno, por eso el por qué estudiar estos casos. Primero, la parte didáctica para aprender. Todos
vamos aprendiendo. La parte metafórica, que ustedes saben que esto es decir una cosa en lugar de otra, una herramienta retórica desde el pensamiento retórico muy utilizada en el psicoanálisis, para ir de alguna manera orillando aquello que muchas veces el sujeto sabe de lo que no quiere saber que sabe. Y la última pata, la parte heurística, que esto quiere decir hallar o inventar, y justamente hallar o inventar ¿qué? Bueno, el deseo. Que en realidad no se inventa, por supuesto, en realidad se descubre, pero se trataría esto de hallarnos con el deseo. Bien, entrando ya en este caso, es muy interesante porque Freud analiza en sí mismo, el olvido recurrente de un nombre propio. Y va a descubrir que no solamente olvidamos, sino que además recordamos mal, desplazando el recuerdo hacia un sustituto que funciona como conector. Esto es lo que vamos a encontrar en el caso que nos reúne hoy, que se llama Signorelli. ¿Por qué? Porque esto hace referencia a un pintor que se llamaba, un pintor italiano, Luca Signorelli, un pintor cuatrocentista, y puntualmente el suceso del que estamos hablando ocurre en 1898, por lo que me refiero al suceso del que da cuenta Freud. Bueno, y Freud justamente trataba de recordar el nombre de este artista a través de una obra que se llama Las cuatro últimas cosas, que es una obra que se encuentra en la Catedral de Orvieto, en Italia, y lo que le pasaba a él que se le venían a la mente los nombres de Botticelli y Boltraffio, o claramente por error, y es un desconocido, un extraño, quien da cuenta del error de Freud, y este empieza así a hilar asociaciones de un viaje que había hecho de Ragusa a Herzegovina. ¿Qué pasó en ese viaje? Bueno, él tomó nota de las costumbres que tenían los turcos de estas regiones, Bosnia y Herzegovina, en cuanto a dos temas puntuales muy característicos de Freud, diría los grandes temas de siempre de Freud: la muerte y la sexualidad. ¿Por qué? Porque notó que puntualmente los turcos de estas zonas se mostraban resignados frente al destino divino de la muerte. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque lo expresaban en una frase que decía Herr, esto es H-E-R-R, que quiere decir señor en alemán, y decían algo así como: señor, o Herr si lo decimos en alemán, ¿qué le vamos a hacer? Por eso decía esto de la resignación en cuanto al destino divino. Y después relacionando la sexualidad con la propia vida, al creer que cuando la sexualidad dejaba de funcionar, la vida ya no tenía más sentido. Bueno, así es que Freud va tejiendo de alguna manera la cadena de significantes. Tenemos Bosnia, Herzegovina, señor, esto es Herr, que va a relacionar con Signorelli, que era, como ya vimos, el verdadero autor de la obra, y con Botticelli y con Boltraffio. Ahora vamos a ir viendo bien por qué. ¿Estamos hasta acá? Cualquier cosa ya saben, comentarios, dudas, preguntas, lo que ustedes quieran. ¿Cómo opera la represión al hablar de semejantes temas con una persona extraña? Me refiero a la muerte y la sexualidad. Esto queda velado. Y de mano menor, hace poco,
una paciente de Freud se había suicidado por una perturbación sexual, vayan atando cabos, estando Freud en la ciudad italiana también de Trafoi, que como suena muy parecido en la última parte a Boltrafio, en la parte del medio, Trafoi, Boltrafio, estas dos palabras quedan vinculadas. Pero analicemos ahora sí lo que pasó con el nombre Signorelli. Freud va recogiendo indicios, como el trabajo de un detective, que es en parte como opera un trabajo psicoanalítico, y para esto viene un nombre también parecido, que es el de Giovanni Morelli, que era un crítico de arte y precursor del paradigma indiciario. ¿Qué quiere decir esto? Paradigma basado en los indicios. Por eso yo decía un trabajo detectivesco. Porque son estas pequeñas grietitas por donde Freud puede ir vislumbrando, como penetrando en un más allá de lo que se dice, de lo que se habla. Como que va detectando entre esas fisuras estos indicios para los cuales ir llegando a el porqué del error. Bueno, Morelli justamente era experto en detectar copias de obras de arte a simple vista. Freud tenía este don a través de la palabra, a través de la escucha. Y a través, como decía, de estas rendijas, estas trampas del inconsciente, es como Freud dio, de alguna manera, con el método psicoanalítico. Y, siguiendo este mismo lineamiento, pudo llegar a varias deducciones con este caso puntual. Primero, que el olvido no hay que buscarlo en una particularidad del nombre, ni en un aspecto psicológico mediante el nexo en el que se lo ubicaba, donde el nombre olvidado era tan o más familiar que los nombres sustitutos, y en cuanto a esto del nexo, dentro del que ocurrió no revela nada. Él contaba que viajaba con un desconocido desde Ragusa a Herzegovina y se da espontáneamente la charla. 2. El olvido, como indica el punto anterior, no tiene que ver con la realidad externa del momento en el que se produce, sino con algo que sucedió en el momento inmediato anterior. Esto había sido que poco antes de preguntarle Freud a este extraño si había estado en Orvieto, donde está la catedral con la obra de la que él no se acordaba el autor, hablaban con este desconocido sobre las costumbres de los turcos, donde salen las referencias sobre la muerte y la sexualidad. Ahí ya nos encontramos con las palabras Bosnia, Herzegovina y Ger, que podemos encadenar en una serie asociativa entre Signorelli y Botticelli-Boltrafio. ¿Por qué? Porque si descomponemos Signorelli en signor en italiano quiere decir señor. Lo mismo que Herr en alemán, como ya dije, es señor. Y después tenemos la descomposición Eli, que rima con Botticelli, con también los indicios de Morelli, ya que vamos a relacionar todo con todo, como hacemos de costumbre. Y también, como ya mencioné, el suceso de la reciente pérdida de Freud, que también vinculaba el tema de la sexualidad a Trafoi con Boltrafio, que también se nos junta con las sílabas Bo de Botticelli y Vos de Bosnia. ¿Se entiende más o menos cómo es este análisis? ¿O es muy complejo? 3. La cuestión de la sexualidad y la muerte evidentemente causó
una alteración en los pensamientos siguientes, donde opera el mecanismo represivo. Porque Freud tenía intenciones de continuar esa charla contando una segunda anécdota referida a lo que comenté sobre la importancia de la sexualidad para los turcos, pero como no quiso tocar ese tema con un desconocido, es ahí donde Freud desvía su atención de esos temas que podríamos catalogar como muerte y sexualidad, como estos titulitos, y son justamente estos títulos los que lo conectan con el suceso de su paciente en Trafoi, donde, de vuelta, esta paciente se mata por una cuestión sexual. Y acá tenemos de vuelta muerte y sexualidad. ¿Estamos? De manera que podemos argumentar que para que un nombre sea olvidado tiene que entrar en relación con un tema angustiante para el sujeto. Este sería como el gran colorario. Y es así que Freud admite que no hay casualidad en el olvido del nombre. Había reprimido algo que quería olvidar. Esta cuestión de el suicidio de esta paciente, pero que no se perdió, sino que podía ser rastreado siguiendo los indicios asociativos. El propósito de olvidar no había ni triunfado ni fracasado. Si volvemos a la descomposición de Signorelli en sus dos pares de sílabas, veamos que la segunda retorna inmutable, el Eli, y la primera vuelve multiplicada en sus nexos con el tema reprimido y por eso se pierde. Nunca lo reprimido va a volver 100% como en su origen. Acá es donde empieza el trabajo detectivesco, donde en un primer abordaje no se rastrea esa relación, pero en este trabajo arqueológico no nos extrañe que ese elemento sofocado se las ingenie para prevalecer en algún otro lado, como pasa, por ejemplo, por la vía del síntoma. Se desplaza, se disfraza. Y Freud va a dar cuenta de una serie de condiciones para el olvido como un intento de recordar fallido. Nos va a hablar primero de una cierta predisposición para ese olvido, 2, de un proceso de sofocación ocurrido poco antes, y 3, la posibilidad de realizar una asociación externa entre el nombre y el elemento previo sofocado a través de un nexo de contenido. ¿Está? ¿Venimos bien hasta aquí? Bueno. Freud se va a dar cuenta, por otro lado, que ese recordar fallido sucede con frecuencia y fue capaz de explicarlo desde la represión. Distinto esto de los casos donde no aparecen nombres sustitutos incorrectos y son meros olvidos simples. De manera que, junto al olvido simple de nombres propios, tenemos también un olvido que está motivado por la represión. Y a ese sí le tenemos que prestar atención. ¿Qué pretende demostrar Freud a partir del olvido de un nombre propio? Digo de un nombre propio porque es el tema que le pasó a él, que nos trae hoy, pero puede ser de cualquier cosa, puede ser el nombre de una canción, puede ser, no sé, un recuerdo, puede ser lo que sea, un objeto. No solo nos muestra que podemos olvidar un nombre, sino sustituirlo en la conciencia, que es rechazado por ser incorrecto.
nos va a mostrar también que se trata de un proceso de desplazamiento entre el nombre olvidado y el sustitutivo, bien digo, y que ese desplazamiento no es casual, sino que obedece a unas vías que se pueden calcular, demostrando que entre ambos existen enlaces que son pesquisables. Carla, o sea, ese olvido esconde la angustia. Exactamente, sí señor. Perturba, molesta, entonces lo desplazo. Inconscientemente, ¿no? Por ende, Freud da cuenta que el olvido queda subsanado a partir de pensar el tema que lo precedió, sin entrar en alguna particularidad puntual del nombre, sino en algo que pudiera causar, como bien decía Carla, alguna perturbación o incomodidad. Como ya dijimos, esto de las costumbres de los turcos, las costumbres sexuales de los turcos en Bosnia, donde la sexualidad y la muerte quedan enlazadas. Herr, lo vuelvo a decir, que significa señor en alemán, se relaciona entonces con la muerte y la sexualidad, que a su vez trajo a relación esta paciente suicidada en Trafoi por una perturbación sexual. En síntesis, hasta acá, el caso Signorelli es de un enorme valor porque nos permite entender cómo funcionan los mecanismos represivos y la vía de trabajo asociativa psicoanalítica para traer de vuelta aquello que está reprimido. Asimismo, para entender otras formaciones del inconsciente, como los lapsus, los síntomas, los fallidos. Voy a diferenciar acá lapsus de actos fallidos porque uno opera en el terreno de las palabras, los lapsus, y la otra, por definición, también en la conducta. Y, asimismo, claro está, también tenemos el chiste y los sueños. Todo esto son las formaciones del inconsciente. Bueno, y esto me da pie, de paso, para que nos metamos un poquito en el tema del lapsus, que en latín quiere decir error por descuido, de manera que es una equivocación involuntaria. Podemos diferenciar tres tipos de lapsus. El lapsus calami, que esto se traduciría como resbalón al escribir, es decir, son esos errores de dedo, de tipeo al escribir, al apretar mal un botón y que una palabra quede mal escrita. El lapsus linguae, esto sería un resbalón de la lengua, que son los lapsus que tenemos al hablar. El lapsus mentis, esto sería un resbalón de la mente, que son los olvidos, que generalmente son momentáneos, o las equivocaciones al intentar recordar, como estamos viendo con este caso. Quiero aclarar, aunque pueda parecer obvio, que no todos los errores del habla o de la escritura significan necesariamente un lapsus a nivel psicológico. Generalizar esta cuestión sería tan grave como decir que ningún lapsus merece análisis porque son meros errores de comunicación. Ni lo uno ni lo otro. Lo que es importante que veamos aquí es la recurrencia, la escucha analítica, esto es lo que decía antes, prestar atención a estas grietas, donde podamos pesquisar un cambio de tono, un detalle, una omisión, una ausencia, una contradicción. Y
el registro del grado de afectación que pudo sentir esa persona. Porque los errores del habla, por supuesto, los tenemos todos y se pueden dar por cansancio, por ansiedad, por intoxicación o por estrés. Y también puede venir a confusión el título de la obra freudiana donde habla de este tema, que se llama Psicopatología de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque psicopatología, si la sacamos de contexto de lo que continúa, que es de la vida cotidiana, podemos malinterpretar que ahí Freud apuntaba claramente a aquellas trampas del inconsciente que solemos minimizar o desdeñar, y no a verdaderas cuestiones psicopatológicas, donde ahí sí tendríamos que hablar de alteraciones de la memoria. Ahora lo vamos a ver igual un poco esto, donde esto está muy relacionado a enfermedades neurocognitivas como pueden ser la demencia o el delirium. Pero bueno, por eso tenemos que diferenciar muy claramente ambas cosas. Una cosa es el lapsus psicológico por reprimir algo de lo que no me quiero acordar, y otra cosa es la psicopatología, donde claramente hay una alteración que puede ser en lo cualitativo o en lo cuantitativo de la función de la memoria. Entonces, ya que estoy hablando de la parte psicopatológica, mira lo que te salió, Carla, es muy gracioso. Vos pusiste, todos tenemos trampas del inconsciente, que eso es lo que quisiste decir, pero salió escrito, todos tenemos trampas del inconveniente. Mira, justito, yo a esto le sacaría una foto porque es tal cual lo que estamos hablando. Acá se salió, ¿ves? Parecería ser un lapsus calami, diríamos, que aparentemente salió por un dedo mal puesto, o habría que ver si no habrá sido que quisiste decir otra cosa. Pero sí, esto es un claro ejemplo de lapsus. Todos tenemos trampas del inconveniente y en realidad quisiste decir del inconsciente. Bueno, justo. Entonces, ya que estoy hablando de la parte psicopatológica, la memoria es una función cognitiva superior y la podemos diferenciar en inmediata y global. A través de la memoria inmediata uno registra segundos. Si le preguntamos a un paciente, por ejemplo, a una persona, cómo se llama y responde, esto quiere decir que tiene una memoria intacta, conservada. Si puede recuperar recuerdos, corresponde a la memoria global. Entonces, fíjense que atención y memoria, que son dos funciones distintas, son prácticamente sinónimos, porque si alguien puede atender, prestar atención, es porque tiene memoria inmediata, es un reflejo atencional. Esto nos habla de una cualidad del sistema nervioso central que nos permite dirigir esa atención hacia el objeto, aprenderlo con H y memorizarlo. Dentro de las alteraciones que se pueden dar, de las alteraciones de las funciones, yo decía, pueden ser cuantitativas de cantidad o cualitativas de calidad. En las cuantitativas podemos tener la famosa amnesia, que puede ser parcial o total, lo que sería una alteración en la memoria anterógrada o de fijación. Esto es algo transitorio, no hay lucidez. En la memoria retrógrada o de evocación, esto es una dificultad para acceder a los recuerdos ya fijados. En la retroanterógrada o global, acá no se puede incorporar nueva información ni evocar. Se puede dar una hipomnesia
Esto es una disminución, hipo es menos, de fijación y de evocación. Esto generalmente es psicógeno, hay una falta de atención, hay depresión, hay distracciones. La contraria, la hipermnepsia, hiper es más, esto es un incremento de la fijación y o de la evocación, donde se recuerdan hasta los más mínimos detalles. Esto se puede dar en cuadros de manía, por eso es a la inversa del anterior. Fíjense, yo antes les hablaba de depresión, esto se da en cuadros de manía, euforia o cuadros tóxicos. La dispnepsia, esto es la imposibilidad de formar un recuerdo. Hay una disminución de un recuerdo arbitrario, claramente psicógeno. Bueno, hasta acá tenemos las cuantitativas. Dentro de las cualitativas nos podemos encontrar con paramnesia. Estos son falsos reconocimientos. El sujeto cree recordar situaciones que nunca pasaron o modificar algunas circunstancias de aquellas que sí han sucedido. Tenemos el fenómeno del ya visto. Este es el famoso déjà vu, la sensación de haber vivido un recuerdo, de estar viviéndolo nuevamente. A la inversa, el fenómeno de nunca visto, algo de lo que se conoce no se tiene recuerdo. La ilusión de memoria, esta es la deformación de un recuerdo que ya existe, donde se agregan más detalles creados por la fantasía, claramente son cuadros psicóticos o delirantes. La alucinación de memoria, esto es traer o evocar un recuerdo que nunca tuvo origen. De vuelta, son cuadros delirantes o esquizofrenia. Las fábulas de relleno, donde esto está directamente relacionado con alteraciones de la fijación, se llenan los espacios, esas lagunas que quedan en blanco, con la imaginación. Puedo tener dos hechos, en el medio hay una laguna y ahí se la rellena con una parte inventada. Y antes de Freud, quien se había interesado en este tema fue Wilhelm Wundt, que fue quien creó el primer laboratorio de psicología experimental en 1879. Bueno, este sujeto dividió los lapsus en dos fases. Una primera positiva, en la que la persona podía producir espontáneamente a las asociaciones que percibía, y otra negativa, donde, hola Carlos, ¿cómo va? Y otra, decía, negativa, donde suprime o relaja su voluntad y su atención. El mérito de Freud fue englobar varios fenómenos parecidos mediante el concepto que ya mencionaba antes, esto de las formaciones del inconsciente, y en especial con el tema de los lapsus. Los abordó, como ya mencioné, en esta obra Psicopatología de la vida cotidiana de 1901. Y si bien solemos hablar más de los lapsus de escritura, como este que comentábamos hace un ratito de Carla, y del habla, hay muchos más, como lo de los gestos. Esto también es toda una parte muy interesante, cuando uno nota las contradicciones entre lo que se está diciendo y lo que se está gesticulando, o las expresiones faciales, los de la mente, como estamos viendo con el tema de los olvidos, y los fallidos en general, como los de la conducta. Cuando uno, por ejemplo, dice que quiere hacer una cosa y hace otra. Y como estamos viendo en el caso Signorelli, Freud va a explicar el lapsus como un retorno de lo reprimido en aquellos momentos en que los diques de la censura bajan, se reducen. Pensemos que el mecanismo represivo opera cuando un deseo es considerado moralmente inaceptable por la instancia superyoica, el superyo,
por lo que es expulsado hacia el inconsciente hasta que en algún momento donde esta instancia represora de alguna manera se relaja o disminuye la censura, como pasa por ejemplo en el sueño, vuelve el contenido reprimido pero lo hace disfrazado. No es exactamente igual. Y ahí está nuestro trabajo arqueológico. En este caso puntual, en el caso Signorelli, hablamos concretamente de un lapsus memoriae. Esto sería un lapsus de memoria, donde además, como ya vimos, encontramos semejanzas sensoriales de un evento perturbador que es el que lleva al fallido. En esta obra que les comenté, Psicopatología de la vida cotidiana, Freud enumera gran cantidad de lapsus. Yo les voy a contar acá un par, uno que observó el propio Freud y otro que lo cuenta directamente la persona. Tenemos el caso de un profesor de cátedra que dice: yo no estoy dispuesto a reconocer los méritos de mi eminente predecesor, cuando en realidad lo que políticamente hubiera querido decir era que yo no me reconozco con los méritos de mi eminente predecesor. Fíjense, tamaña diferencia. Lo que hubiera querido decir: yo no me reconozco, es decir, no me identifico como un gesto de humildad con los méritos de mi eminente predecesor, y termina diciendo: yo no estoy dispuesto a reconocer los méritos de mi eminente predecesor. O sea, totalmente distinto a lo que hubiera querido decir. Esto es lo que Freud encuentra, como justamente uno termina diciendo otra cosa de la que hubiera querido decir. Carlos, ¿pueden haberse formado los diques y que no haya síntoma de angustia? Bueno, a ver, los diques están porque de eso se trata justamente el inconsciente, para eso están. Si no hay síntoma de angustia es porque no operó el mecanismo represivo. ¿Cómo uno se da cuenta de esto? Por eso lo explicaba en el desarrollo del caso, cuando algo perturba, molesta, hace ruido, cuando no es que solo... Por eso tenemos que diferenciar bien. Una cosa es el hecho de no me estoy acordando de tal palabra, tal nombre, tal cuestión, pero simplemente es como decíamos, un lapsus que puede ser de la función de la memoria, que puede ser por ansiedad, por cansancio, por estrés, por un cuadro tóxico, que eso es absolutamente normal, nos pasa a todos. Y otro es cuando hay un lapsus psicológico. Cuando hay un lapsus psicológico hay síntomas. Cuando hay represión hay síntomas. O bien está esta cosa de no me puedo acordar y me tengo que acordar porque hay algo que me molesta no acordarme. Y otra es cuando simplemente hay un tema de olvido circunstancial y no genera ninguna cuestión, no genera síntomas, ¿está? Pero sí, claramente puede darse, pero cuando hablamos de una cuestión psicológica va a molestar. O va a generar, por otro lado, alguna sintomatología, como puede ser, no sé, tos, irritación en la garganta o lo que fuera. Algo perturba. Carla, toda negación delante de una afirmación es afirmación. Sí, en realidad se dice, es que la doble negación es una afirmación. Ese es el tema, sí, exactamente, es así. No sé si lo decías por el ejemplo. Sí, que igual en el ejemplo estoy viendo que no hay una doble negación. Pero sí,
Si hay una doble negación, es una afirmación. Si yo digo, a ver, por ejemplo, yo no quiero no ir, estoy diciendo que voy. ¿Se entiende? Esto nos hace acordar a mi voto no es positivo. Bueno, entonces, bueno, gracias Carlos, menos mal que se entendió. Y si bien esto que acabo de decir fue facilitado por lo que se llama la paronomasia, estas son palabras que se parecen fonéticamente, porque esto no viene al caso, pero por supuesto está sacado del contexto del alemán. Había dos palabritas ahí que sonaban muy similares, que no tiene sentido que las mencione, porque bueno, ninguno de acá, creo, estamos familiarizados con los detalles del lenguaje alemán. Pero hay un jueguito ahí de palabras que son muy parecidas en cuanto a lo fonético. Lo que viene al caso es que claramente lo que este hombre dijo iba mucho más allá de lo que quiso decir y lo que el otro escuchó, que esto es lo que sí me interesa que nos quede. Y este mismo profesor, al término de una asamblea acalorada, también había dicho: combatamos ahora el cuarto punto del orden del día, cuando en realidad quiso decir: abordemos ahora el cuarto punto del orden del día. Acuérdense, el amigo Lacan decía que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, por ende, estos detalles que pueden parecer desapercibidos son fundamentales para detectar justamente estas trampas, estas triquiñuelas. Y Jung, que aunque parezca mentira, lo vamos a traer porque también sumó una perspectiva interesante. Tuvo algo que decir respecto al olvido de las palabras, porque él llamó a esto letológica, que es una palabra que podríamos decir bastante contemporánea, derivada del griego, de donde viene la parte de Leto, de Lete, el famoso río, el río Lete, que nos habla del olvido, y logos, que es lenguaje. Si se acuerdan de la parte mitológica que hemos visto, Lete era justamente uno de los 5 ríos del mundo subterráneo, donde las almas de los muertos tenían que beber para olvidarse de todos los recuerdos terrenales. Esto era previo a volver a encarnar. Hoy, la acepción de letología sería algo así como la incapacidad de recordar la palabra correcta. ¿Vieron cuando tenemos esa sensación que la tenemos en la punta de la lengua y no nos podemos acordar de esa palabra? Bueno, es esto. Pensemos que a menudo usamos un repertorio muy escaso de palabras, sobre todo en el español, que tiene una variedad y una riqueza impresionante comparada con otros idiomas. Por ende, las que son menos usadas van a parar al olvido, al inconsciente. Pero por otro lado, nuestra mente trabaja por asociación, es asociativa y se forma por modelos que están interconectados. Por eso, para poder recordar una palabra, tenemos que apelar a esos patrones o esas asociaciones. Si ustedes quieren mejorar o desarrollar algún método eficaz de estudio, bueno, esta sería la manera. Muchas veces esto suele ser un tema de, bueno, no sé cómo estudiar, no sé cómo organizarme, no sé cómo... Bueno, el mejor
uno de los mejores métodos para memorizar cosas importantes, para aprender, para incorporar nueva información que me puedan servir para rendir un examen, tiene que ver con esto, con asociar. Trabajamos por asociación de ideas. Entonces, si yo voy enlazando conceptos con cuestiones que a mí me resulten fáciles de asociar, como pueden ser espacios en una casa, como pueden ser, no sé, estantes en una biblioteca, la idea es como en un receptáculo organizar cosas, guardar cosas y que yo pueda tener ahí fácil acceso a través de la asociación. Les puedo asegurar que haciéndolo de esa manera uno no se lo olvida jamás. Son como las reglas memotécnicas, algo parecido. Entonces, volviendo a la letológica, esto no hace solo al olvido de la palabra, sino a su huella perdida para poder recuperarla. Que es, en definitiva, lo más importante que nos deja este caso y lo que quiero que ustedes se lleven, que es no solo entender el funcionamiento del mecanismo represivo, como nos explica Freud, cómo se da, por qué se da, sino cómo podemos hacer para, cuando esto nos pase, poder recuperar ese contenido reprimido. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Está todo clarísimo? Creo que lo más interesante de este caso es ver cómo el propio Freud fue hilando y cómo él, con su cabeza súper desarrollada, podía descomponer, hacer todo este trabajo de descomposición de la palabra, como tomó Signorelli, la dividió en estas dos sílabas y fue enlazando con distintas asociaciones y a partir de ahí logró hacer todo este trabajo arqueológico, detectivesco, para llegar a darse cuenta de por qué lo había reprimido. ¿Está? Entonces, a partir de ahí nos mostró un camino por el cual podemos llegar a descifrar alguna cuestión también que nos esté siendo esquiva. Es mucho más fácil, claro está, poder hacerlo esto en un análisis, porque generalmente uno con uno mismo tiende a engañarse, ¿no? Por algo opera ahí el mecanismo represivo. Pero bueno, por ahí quizás con mucho trabajo analítico sobre uno, justamente poder con el tiempo aprender a poder hacerlo. Para eso tiene que servir justamente una terapia bien entendida. ¿Estamos? Bueno, la semana que viene, como les anticipé, vamos a tener el ping-pong, el último ping-pong del año. De hecho, ya nos quedan 2 encuentros nomás y terminamos el año. Después hasta marzo no nos vamos a reencontrar. Así que aprovechen el último ping-pong de preguntas y respuestas. Dejen en los comentarios qué temas, preguntas, dudas, cosas que quieran que charlemos, porque bueno, hasta el año que viene no hay más ping pong. ¿Está? Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, Carlita, Ana María, Carlos, gracias por los comentarios, por las preguntas, por la participación. Y como dije, no importa que no estemos en vivo, los comentarios mándenlos, total yo de ahí tomo lo que nos pueda servir para la semana que viene. Hola José, ¿cómo va? Recién veo el mensajito. Bueno, también José, hago extensiva la invitación para vos, cualquier tema que te pueda interesar, bienvenido sea. Bueno, un placer y será hasta la semana que viene. Chau, chau.